Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Los saludo con la paz del Señor. En este hermoso día vamos a estudiar un poco de la palabra. Nos toca de Éxodo 10, del 10 al 15. Y el capítulo que me llamó la atención es el Éxodo 12. En adelante vamos a empezar, no sin antes dar gracias a nuestro amado Rey. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos proteges, por tu provisión, por todo lo que haces por nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra y te pedimos que sea usted hablándonos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 12 se refiere a la Pascua. Del 12 al 13 damos inicio. Amén. A ver, ¿qué nos habla en el capítulo del 2 al 3? Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. En el 10, ¿qué significa el número 10? El número 10 significa prueba. Entonces, a partir del número 10, ¿no? Más si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué se escogía un macho de 1 año? Un macho de 1 año, ¿por qué? Porque estaba en todo su vigor, ¿no? Y decía que el animal debería ser sin defecto alguno. Entonces se escogía 4 días antes, se escogía el animal sin defecto, que era el 4, significa que se multiplica en la tierra. ¿Por qué se escogía un animal sin defecto? En este entonces, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios y se sacrificaba un cordero. Tenía que sacrificarse un cordero, pero el sacrificio para el Señor tenía que ser puro y limpio. El sacrificio a Jehová. Pero, ¿qué sucede llevándolo ahora a este tiempo? ¿Por qué tenía que ser un macho de 1 año y sin defecto? Porque Jesucristo, que fue el sacrificio para toda la humanidad, fue un hombre joven, en todo su vigor. Tenía 33 años cuando él fue entregado, él fue crucificado a los 33 años en todo su vigor, y era el sacrificio vivo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en él no había defecto alguno. Hasta aquí podemos entender de que por qué tenía que ser sin defecto. Jesucristo fue hallado sin defecto alguno. Es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, en la Pascua celebramos a Jesucristo, celebramos los panes sin levadura, ¿no? Y dice, continuamos, dice, y lo guardaréis hasta el día 14. Ahí se suma el 4 más el 10 que les comentaba de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Por qué dice que se lo tendría que guardar hasta el día 14? ¿Por qué? Porque en esos 4 días se observaba al animal que tendría que ser sin defecto alguno. Se lo observaba, ¿no? ¿Y por qué dice aquí que dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes? ¿Por qué habla de las 2 tardes? ¿Qué significa las 2 tardes? Según el calendario judío, las 2 tardes. La primera tarde empieza de las 12:01 hasta las 3 de la tarde. Y de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde es la segunda tarde. Ellos tenían todo ese lapso, todo ese tiempo para preparar lo que era este sacrificio, para preparar lo que era el cordero. Pero tendría que empezar en medio de las 2 tardes, dice. Entonces, ¿qué horario era el medio de las 2 tardes? Era las 3 de la tarde. ¿Y qué significa las 3 de la tarde? ¿Por qué las 3 de la tarde? Si nos ponemos a ver, cuando Jesucristo falleció, Él murió a las 3 de la tarde.
Él murió a la hora tercera. Entonces, cuando Él fallece a las 3, eso simboliza el fallecimiento del Señor Jesucristo, que falleció a las 3. Por eso dice a las 3 de la tarde. Esa era la hora en que se debía iniciar con el sacrificio del cordero, ¿no? Dice, y ninguna cosa comeréis de él cruda. No, sigamos aquí, perdón. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en que no han de comer, dice. O sea, ¿por qué se tomaba la sangre y se ponía en los postes? La sangre de Jesucristo, que es la sangre del Cordero Santo, se ponía en las puertas de los dinteles, en las puertas de la casa. ¿Por qué? La sangre del Cordero en ese entonces era para protección. Habíamos dicho que la Pascua significaba la Pascua pasar por alto. Entonces, cuando se ponía la sangre del Cordero en las puertas, en los dinteles de las casas, el ángel de Jehová pasaba por alto aquella casa. Porque como tenía que pasar esa plaga donde todo primogénito tendría que morir en Egipto, entonces el ángel de Jehová pasaba y saltaba todas esas casas donde había la sangre del Cordero, que significaba la protección. Hoy entonces la sangre de Jesucristo es nuestra protección. Por eso hay poder en la sangre de Jesucristo. Porque así como se sacrificaba un cordero para proteger al pueblo de Israel, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y su sangre la derramó para protegernos a nosotros, sus hijos. Por eso es que nosotros siempre declaramos que la sangre del Cordero, la sangre vertida en la cruz del Calvario, tiene poder para protegernos, porque Él llevó ahí toda maldición, todos nuestros pecados, fue sobre Él. Entonces la sangre del Cordero tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y protegernos de las tinieblas, protegernos de todo mal, ¿no? Y sigamos, ¿qué dice? Ya, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ya, ¿qué significaba el comer la carne asada al fuego? Ahí significan las pruebas, las aflicciones, todas las pruebas que vivió el pueblo de Israel y las pruebas que nosotros vivimos. Son necesarias que pasemos por el fuego, dice. ¿Por qué? Porque el fuego va a purificar, el fuego va a limpiar, el fuego va a sacar todo lo inmundo. Entonces eso significaba, tenía que comerse la carne asada al fuego. El fuego iba a quemar toda impureza. Por eso es que también nosotros somos pasados por el fuego, por la prueba de fuego que quema y saca la impureza de nuestras vidas, ¿no? Entonces es muy importante eso, que lo entendamos. Y dice, y los panes sin levadura. ¿Por qué el pan sin levadura? Jesucristo es el pan de vida, lo dice su palabra. Jesucristo, que es el pan sin levadura. Si Jesucristo dice que Él es el pan de vida, en Él no se halló pecado alguno, no se halló levadura en Él. Entonces, ¿qué significa la levadura? Vamos a ver lo que significa la levadura. La levadura en el diccionario significa que es un hongo unicelular que se alimenta de azúcares, dice, y compuesto de hidrogenados a través de enzimas. Entonces, la levadura en el mundo espiritual, la levadura para nosotros, los hijos de Dios, es el pecado, es la inmundicia, el pecado. En Él no se halló pecado. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Él era limpio, santo. En Él no había pecado alguno. Por eso dice, comed de mí, dice. ¿Por qué dice comed de mí? Porque yo soy el pan de vida, dice. ¿Por qué? Porque Él era el pan sin levadura.
El pan sin mancha, sin pecado, sin arruga. Ese es Él. Entonces simboliza al Señor Jesucristo, su vida. Él fue perfecto en todo su caminar, perfecto en todo lo que hacía. Por eso nosotros debemos llegar a esa estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se celebra la Pascua, donde Él decía, preparad el pan sin levadura. Y cuando compartió el pan, dijo, esto es mi cuerpo, dijo, que será entregado por vosotros. ¿Por qué decía, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros? Como Él era el pan sin levadura y la levadura simboliza el pecado, cuando Él llevó todos nuestros pecados, nuestras maldiciones sobre Él, la levadura entró. Entonces, Él al llevar nuestros pecados, que son la levadura, que significa la levadura, Él siendo sin pecado, fue a la cruz del Calvario cargando todos nuestros pecados, cargando toda esa levadura sobre Él. Por eso dice, porque mi cuerpo, dice, yo soy el pan, dice, de vida, que será entregado por vosotros, por vuestros pecados, que sería entregado por nuestros pecados, por nuestra maldad, en amor a nosotros. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo yo, qué hermoso que es nuestro Señor. Tenemos tanto que agradecerle. Él siendo un varón justo, sin mancha, sin pecado, en perfecto caminar, perfecto en todo, tuvo que cargar sobre sí tanta maldad, tanto pecado que había en nosotros y morir en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, ¿no? Y continuamos. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Por qué dice que ninguna cosa dejaremos hasta la mañana? Aquí cuando nos habla de que nosotros comamos el pan sin levadura, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, siempre se nos pide que nos pongamos a cuenta. Siempre se nos pide que no nos presentemos a comer la Santa Cena, a tomar la Santa Cena en pecado, porque es algo santísimo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se escogía el cordero sin mancha para el sacrificio. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar puestos a cuenta, sin mancha, puestos a cuenta, sin pecado alguno, para poder recibir de esa cena. Entonces, y aquí dice, y comerlo rápido. ¿Por qué dice comerlo rápido y que no quede nada? Esa es la salvación. Nos habla de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos nosotros que recibir la salvación porque somos invitados. Él nos invita a esa cena, la última cena cuando Él invitó a los 12 apóstoles. Entonces, invitados a la salvación, invitados a celebrar con Él lo que es el pan y el vino, que simboliza su carne, su cuerpo y su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros cuando escuchamos de que nos invitan a conocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo rápidamente porque no sabemos si el día de mañana habrá oportunidad de ser salvo. Es la invitación a la salvación. Dice aquí, sigamos. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ese es recibir la salvación, ¿no? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo dice, ¿y cómo lo comeremos? Ceñidos vuestros lomos, de pie, dice, ¿no? Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, que significa
El bordón significa el yelmo que sostenía. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Aquí es donde les explicaba por qué es importante que cuando la Santa Cena nos ponemos a cuentas antes, tenemos que estar limpios para recibir esa Santa Cena, porque es algo importante, simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Entonces, aquí nos dice que tenemos que limpiar la casa, esos 7 días que se comía el pan sin levadura. Antes de comer el pan sin levadura, tenía que limpiarse la casa. Tenía que limpiarse el hogar. De la misma manera nosotros tenemos que limpiarnos y purificarnos para ser dignos de participar de la Santa Cena, para ser dignos de comer del pan, para ser dignos de tomar del vino, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esos días, y sin levadura, porque habíamos dicho que la levadura significaba el pecado. Por eso es importante limpiarnos, ¿no? La levadura, que es ese hongo. La levadura simboliza a Satanás, el pecado, ese hongo. Así es el enemigo, es como un hongo que quiere ir comiendo de a poco tu alma. Entonces quiere consumir tu alma de a poco y llevarte a la destrucción, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces él quiere hacernos daño. Por eso a través del pecado él va ahí consumiendo nuestras vidas hasta matarnos, porque ese es el fin del enemigo. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él es el pan de la vida. Él vino a traer vida a nuestras vidas. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, para que en nosotros haya esperanza de vida, porque Él es ese pan sin levadura. Por eso es necesario que andemos en la luz, que caminemos como Jesucristo andó, para que nosotros podamos ser partícipes de aquel gran día de salvación cuando Jesucristo venga en las nubes por su iglesia. Cuando Él venga en las nubes por su iglesia, dice que se tomará a sí mismo. ¿Y cómo era Él? Él era el pan de vida, el pan sin levadura. En Él no había mancha, no había pecado, no había arruga. Entonces, si Él es el pan de vida, donde no hay pecado, entonces de la misma manera nosotros debemos de limpiarnos. Estamos en un proceso de purificación, de santificación, de consagración, limpiarnos del pecado, limpiarnos, tener una vida como Jesucristo la llevó, Entonces debemos andar en la luz, que es Cristo Jesús, en la luz, ¿no? Vamos a leer también lo que dice, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿no? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el Señor, ¿qué es lo que aborrece? El Señor aborrece el orgullo y la arrogancia, que es el mal camino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice en 1 Corintios 5:8. Dice, por tanto celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. Ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que andar así como Jesucristo, en verdad, en sinceridad, como hijos de Dios, dejando, dice, la vieja levadura, que es el viejo hombre que venía viciado en sus delitos y pecados, la vieja mujer, el viejo hombre. Eso es lo que tiene que morir en nosotros, así como Jesucristo murió en la cruz del Calvario. De la misma manera debemos negarnos a nosotros mismos y morir cada día como nuestro Señor Jesucristo murió, ¿no? Porque dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor en su palabra, el orgullo y la arrogancia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Por qué Satanás fue destituido de la gloria de Dios? ¿Por qué fue expulsado del reino? Por el orgullo y la arrogancia que había en él. En él había orgullo. Entonces el principio de los pecados, de las iniquidades, está en el orgullo. Ahí está la raíz. La raíz. El orgullo que se opone a lo que es la luz, a lo que es la verdad, a lo que es la sinceridad, a lo que es el amor de Dios. Por eso nosotros debemos andar en el amor de Dios. Debemos andar como hijos de Dios en la luz. Porque si hay orgullo, el orgullo es la raíz de todos los males. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Entonces, ese orgullo que tenía Satanás no puede existir en nuestras vidas. Por eso tenemos que dejar la vieja mujer, el viejo hombre que constantemente busca defenderse, que constantemente busca la justicia propia. Debemos de morir cada día para ser aprobados. Por eso dice que pasamos un tiempo de prueba. Entonces es un tiempo de morir y morir a nuestro yo, morir, negarnos a nosotros mismos. Si en una situación donde tú estás pasando, que ves que es algo injusto, no te defiendas. Muere a tu yo, no pelees, no discutas, no te defiendas. Llegará el día, dicen que el Señor aclarará todas las cosas, pero en este tiempo estamos en tiempo de prueba, donde el Señor nos prueba a ver si hay orgullo en nosotros. Ese orgullo es ese hongo que está leudando la masa, y nosotros tenemos que presentarnos como una masa libre de toda impureza, libre de esa levadura del orgullo, de esa levadura de pecado. Entonces, si a raíz del orgullo hay mucho pecado, hay la justicia propia. Porque cuando tú, por ejemplo, te quieres defender de algo, porque tienes la razón, puede que tengas la razón, y te quieres defender, es por orgullo. Es porque hay orgullo en tu corazón. O cuando tú crees que tienes la razón o que sabes mejor que los demás, te sientes de esa manera que tú te lo sabes todo, es porque hay orgullo en tu corazón. O cuando tú, por ejemplo, te crees mejor que todos y crees que necesitas sentarte adelante porque te crees el súper santo, es porque hay orgullo en tu corazón. Jesucristo fue un hombre humilde y manso. Nosotros debemos ser como Jesucristo, humildes y mansos. Humildes, no defendernos. Jesucristo no se defendió, era un varón justo. Él no merecía morir en la cruz del Calvario. Era justo, era perfecto, no había mancha en él, no había pecado en él. Pero sin embargo, él fue a la cruz del Calvario, no se defendió, no abrió su boca. Como un cordero fue, como un cordero. No abrió su boca. Todos los latigazos, los clavos que fueron clavados en sus manos, todo lo que él tuvo que soportar lo hizo por nosotros, que éramos pecadores, que no nos merecíamos nada. Pero Jesucristo, humilde y manso hasta el final, esa humildad es la que nosotros debemos de tener, esa humildad de morir cada día a nuestro yo, de no defendernos. Dios nos dice que Él nos defenderá. Por eso tenemos un Padre, por eso no tenemos que defendernos, no tenemos que caer en la trampa de las tinieblas, en las trampas del enemigo que es el orgullo. Si estás peleando un puesto en lo terrenal, hay orgullo en tu corazón. Si te crees mejor que una hermana o que un hermano, hay orgullo en tu corazón. Si crees que estás pasando una situación injusta y que no debería ser así, que tenés que defender, hay orgullo en tu corazón.
Tenemos que ser como Jesucristo, que fue humilde y manso hasta lo último, no se defendió, para que seamos aprobados para Dios. Porque esas son las personas que Dios está buscando. Para ver si somos adeptos a estar en el reino de los cielos. Dios es luz, en Él no hay maldad. Él es perfecto. Las tinieblas, en las tinieblas hay orgullo, hay arrogancia, están todos los pecados, ahí está Satanás. Dios busca a los humildes, a Dios le agrada a los humildes, humildes de corazón. Entonces, cuando te sucedan este tipo de situaciones, tienes que ponerte a pensar y decir, ¿yo estoy peleando lo terrenal o estoy peleando lo eterno? Entonces, debemos morir como Jesucristo, morir como esos corderos, morir porque nosotros no estamos peleando las cosas terrenales, estamos peleando las cosas eternas. Porque nosotros estamos luchando por lo eterno, por la salvación, por estar en el reino de Dios, por estar en las bodas del Cordero, en la cena que Jesucristo va a preparar, donde Jesucristo mismo va a servir a la mesa. Si estás pasando injusticia, no te defiendas. Si hablan mal de ti, no te defiendas, dice, porque tu galardón es grande en los cielos. Si hablan mal de ti, mintiendo, alégrate. Debemos de llevar la vida que Jesucristo llevó porque es nuestro mayor ejemplo. ¿Y para qué? Para disfrutar de la salvación. Cuando todo nuestro ser esté lleno de luz, lleno del amor de Dios, lleno de luz, las tinieblas no podrán resistir. Las tinieblas no resisten a la luz. Por eso somos hijos de luz, hijos de Dios. Por eso no hay relación entre las tinieblas y la luz. No existe. Por eso existe un yugo desigual que se habla. No hay alguna relación. Como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos de salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es lumbrera a nuestro camino. Así tenemos que andar. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces nos dejamos llevar. Caemos en las trampas del enemigo. Somos probados, Dios nos prueba, Dios permite a veces las pruebas para saber si hay orgullo en nuestro corazón. Para saber cómo estamos. Para saber si nos humillamos o no. El Señor quiere humillación. Quiere que tengamos una vida humillada. Porque Jesucristo llevó una vida rendida a Él. Una vida humillada, de humillación. Fue perfecto en todo su andar. De la misma manera nosotros tenemos que andar. De la misma manera, no hay otra receta. El orgullo debe morir en nuestras vidas. El orgullo es lo que nos hace pecar, nos hace hablar mal, nos hace creernos más que otras personas, nos hace competir. Satanás era orgulloso. Entonces, analicémonos, pensemos, ¿hay orgullo en nosotros? ¿Hay orgullo? Cuando me quiero defender porque mi esposo me dijo algo malo y yo creo que no es así y me quiero defender, ¿hay orgullo en mí? ¿Por qué no mejor morir y darle la razón? Porque así estamos agradando a Dios. No importa si no te creen, si vos estás muriendo para agradar a Dios, no defendiéndote, estás muriendo. Vos estás agradando a Dios y te estás ganando el reino de los cielos. El reino de los cielos te lo estás ganando así como Jesucristo vivió, tú estás viviendo. De esa misma manera estás siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. De esa manera vamos limpiándonos, vamos santificándonos, consagrándonos, purificándonos, porque Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temamos, porque Él venció el mundo. De la misma manera nosotros tenemos que vencer el mundo y todos sus deseos.
todo lo que nos quiere alejar de los caminos de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que nos quiere apartar de Dios y que no quiere que seamos aptos para participar de aquella gran cena de la boda del Cordero, ¿no? Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que ser humildes y humillarnos. Por eso le decía, es importante la humillación. No te defiendas. Así tú tengas la razón, porque Jesucristo tenía la razón en todo. Así tú tengas la razón, humíllate. Humíllate. Acuérdate. Acuérdate de la eternidad, del reino de los cielos. Allí todas las cosas se van a aclarar. Dios va a aclarar todas las cosas. Si te juzgaron mal, se te criticaron, si hablaron mentira de ti, tranquilo, no te defiendas. Tranquilo, no te defiendas. Si te defiendes, estás peleando lo terrenal, estás peleando un puesto. Si no te defiendes, estás peleando lo eterno. A Dios le agrada eso. A Dios le agrada que sigamos sus consejos, y sus consejos están en la palabra de Dios. Por eso dice que el Señor escribirá en nuestros corazones su palabra. Su palabra será escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Su palabra. ¿No? Entonces debemos de pedirle al Señor que escriba en nuestros corazones cada día su palabra. ¿Y cómo? Tenemos que buscar de Él, tenemos que leer su palabra, tenemos que conocerle para saber cómo actuar en nuestro diario vivir. Pensar qué haría el Señor Jesucristo en esta situación. ¿Qué haría Él? No te olvides que en la humillación está la exaltación también. Jesucristo se humilló, murió y resucitó a los 3 días. Y está sentado ahí al lado del Padre, con toda su gloria, con todo el esplendor. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Humillémonos, llevemos una vida rendida a Dios. Llevemos una vida rendida al Señor. Y valoremos la salvación, valoremos la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. ¿No? Y quitemos toda levadura de nuestras vidas. Quitemos el pecado. Limpiémonos, santifiquémonos cada día más, consagrémonos cada día más al Señor. Dice aquí, 7 días comeréis el pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Por eso es importante no participar de la Santa Cena de cualquier manera. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí está, se celebra después la fiesta. Esa es la fiesta, la gran fiesta que nosotros vamos a llevar también. En este tiempo nos estamos purificando, santificando cada día más, quitando el pecado, quitando la maldad, limpiando nuestras vestiduras. Y en la gran fiesta a la cual vamos a participar, tendremos vestiduras de lino fino, las mismas vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Adeptos apropiados para participar de la gran cena del Cordero. Entonces, tenemos que pensar que esa va a ser una gran fiesta.
La fiesta de la salvación, donde todos los salvos, donde todos los que han sido escogidos, los que han sido sellados, los que han sido separados del mundo. Tenemos que morir a lo terrenal, a lo carnal, a todo lo que es mundo, a las tinieblas. Andemos en la luz, andemos como hijos de Dios. Ya te dije, no te preocupes si hablan mal de ti, no te preocupes si te juzgan mal, porque lo mismo vivió Jesucristo. No te preocupes si no te creen, déjalo todo en las manos del Señor. Llegará el día en que Dios aclarará todas las cosas. Y ese día va a ser cuando sea su venida. Todos los libros se van a abrir. No tienes de qué preocuparte, no tienes por qué defenderte. Nada. Todos vamos a dar cuentas. Así que procuremos tener una vida que agrade al Señor, con obras buenas, con obras justas, ser justo con las personas, ser condescendientes, llenos de amor, llenos del amor de Dios. Si amamos a Dios con toda nuestra fuerza, vamos a hacer su voluntad. Morir a nuestro yo cada día, negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Que las cosas no se hagan como nosotros queremos, sino que se hagan como Dios las quiere. Porque si queremos hacer las cosas como a nosotros nos da la gana, o como nosotros creemos que tiene que ser, es porque hay orgullo. Pero si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él dice en su palabra, estamos andando en luz, estamos andando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus pasos. Preparémonos cada día, santifiquémonos más, consagrémonos más, quitemos toda levadura de nuestro cuerpo, porque la masa significa el cuerpo, y seamos esa masa, ese pan que agrade a nuestro amado Rey, porque Él vendrá a tomarse a sí mismo. Y como es Él es un pan sin mancha, sin pecado, sin levadura, santo. Y lo mismo quiere que nosotros seamos santos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces por nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque te entregaste, Señor. Diste tu cuerpo, tu sangre, Señor. Gracias, Señor, porque te sacrificaste por nosotros, Señor. Llevaste, Señor, todos nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras maldades, Señor. Y cada día, Señor, tú nos ayudas, Señor. Cada día tú nos hablas, Señor, que quieres que nos santifiquemos, que nos preparemos. Señor, como aquella novia, Señor, con un vestido blanco y resplandeciente, Señor. Sin manchas, sin arrugas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a vivir como tú vivías, Señor. Actuar de la manera en que tú actuabas, Señor. A tomar buenas decisiones cada día, Señor. A morir a nuestro yo. A morir al orgullo. Quita el orgullo de nuestro corazón, Señor. Arráncalo, Señor. Corta el orgullo de nuestras vidas, esa iniquidad, Señor. No la queremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a morir, Señor, a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y que se haga tu voluntad siempre en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a morir a toda justicia propia, Señor. A vivir esa vida que a ti te agrada, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de llevarnos, tomar buenas decisiones conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos lastimaron, porque tú perdonaste a todos, Señor. Tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Incluso dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonaste a todos, Señor. Pediste perdón por ellos, Señor.
por todos los que te lastimaron, te hirieron en ese entonces. Ayúdanos a ser como tú, Señor Jesús, a ser así de humildes, perdonadores, Señor, a perdonarlo todo, Señor, a tener una vida rendida y humillada a ti, Señor, a tu presencia, a valorar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Que no sea en vano en nuestras vidas, Señor. Que estemos preparados y listos, Señor, para el día de la redención, donde tú vendrás por tu iglesia, Señor. Donde tú vendrás a tomarte a ti mismo, Señor. Padre de la gloria, hoy renunciamos, Señor, a todo orgullo, Señor, a todo lo que nos aleja de ti, Señor, a toda arrogancia, Señor, a todas las obras de la carne, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Renunciamos, Señor. No queremos ser, Señor, esas personas, Señor. Queremos ser diferentes. Queremos ser como tú quieres que seamos, Señor. La nueva mujer, el nuevo varón, Señor. Aquel que no está viciado en sus delitos y pecados, Señor. Ayúdanos, límpianos con tu sangre. Purifícanos, Señor. Lávanos, Señor. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel para perdonarnos, Señor, para limpiarnos y lavarnos. Lávanos, Señor. Lava nuestro corazón. Lava nuestra mente, todo nuestro ser, Señor. Límpianos, purifícanos con tu sangre, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Y ayúdanos a vivir una vida humildemente, Señor. En humildad, Señor, que podamos morir al orgullo, Señor, y seamos humildes con las personas, Señor. Que mostremos tu amor, que seamos luz, Señor, en las naciones. Que alumbremos, Señor, como hijos tuyos, Señor, que te agradan cada día, de los cuales tú tienes complacencia, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a leer tu palabra, Señor. A comer de ti, a comer de tu palabra, Señor. A alimentar nuestro espíritu. A beber de ti, Señor, de tu sangre. A leer tu palabra, de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya por siempre. Bendito Jehová. Bendito Señor Jesucristo. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.